Bueno, a ver. Ahí va, sí. Bueno, bienvenidos a otro encuentro del seminario. Sí. Aunque no le parezca, yo no me autoinvité, así que me dijeron que ya me tocaba. Bueno, estoy acá. Bueno, la idea es que hoy les voy a hablar sobre un trabajo que venimos haciendo en conjunto con Daniel Carando. El título es Operadores de multiplicación y marcos en espacios de Hardy. O sea, es un tipo de marcos en particular los que voy a hablar, pero bueno, le puse este título medio general que dice las cosas que va a incluir la charla. Bien, bueno, para empezar voy a recordar lo que es el espacio de Hardy-Hilbert en el toro, el H2. Bueno, dada una función f en L2 del toro, son las funciones medibles de cuadrado integrable, podemos considerar su serie de Fourier, escrita de esta manera, donde los coeficientes vienen dados por esta integral en el toro, donde el diferencial z es la medida de Levi normalizada. ¿Está bien? Entonces, el espacio de Hardy es el subespacio cerrado de L2 de todas las funciones cuyos coeficientes de Fourier negativos son todos cero. ¿Sí? Bien, entonces, en este espacio es un resultado clásico, fácil de probar, que z a la n, esta sucesión de acá, que se puede escribir como m sub z a la n aplicado al vectorcito 1, al vector de la función constante 1, es una base ortonormal del espacio de Hardy del toro. ¿Está bien? Entonces, una pregunta natural sería qué pasa si uno reemplaza esa función, z a la n, lo reemplazo por una phi, la elevo a la n, y la función 1 la reemplazo por una función f del espacio o una cantidad finita o numerable de funciones fi del espacio. Entonces, esto también será una base ortonormal, o es posible construir bases ortonormales que tengan esta estructura en el espacio de Hardy. Esa sería la pregunta, una pregunta natural, sabiendo cómo es la base ortonormal clásica. ¿Perdón, qué es phi? Phi es una función, ahora voy a decir dónde está, pero en principio decimos si se puede formar bases ortonormales con esta estructura para alguna phi, ¿está bien? Y algún conjunto de funciones fi. Bien, entonces acá escribí a propósito esta sucesión de iteradas de una función multiplicadas por un conjunto de funciones fijos. Lo escribí a propósito de esta forma porque en realidad esto se puede entender como un operador que lo que hace es multiplicar a un conjunto de funciones fijos por una función phi particular, previamente elegida. Entonces, estos operadores son operadores de multiplicación y la función phi, que tiene como subíndice, se le conoce como símbolo, ¿está bien? Estos operadores se definen o están bien definidos, son lineales y acotados para toda función phi en h infinito, acá donde aparece donde está la phi, vive en h infinito, y bajo esa hipótesis tenemos que este operador, bueno, está bien definido, es acotado de h2 en h2, su norma viene dada precisamente por la norma infinito del símbolo, y resulta un operador isométrico si solo si la función phi tiene módulo 1 en casi todo punto del toro. ¿Está bien? Y además, su operador adjunto se define de esta manera. Esto se puede probar usando el producto escalar y viendo cómo queda la fórmula explícita del adjunto. Y esta P que aparece acá es la proyección de Riesz de L2 en H2. Es decir, que cuando yo proyecto una función que cae en L2, tiene su serie de Fourier, la proyección de Riesz lo que hace es matar todos los coeficientes de Fourier negativos y me quedo con la serie positiva, con coeficientes de Fourier positivos. Bien, entonces ahora sí reformulamos la pregunta y decimos, ¿existirá alguna phi y algún conjunto de vectores fi tal que esta sucesión de acá, que es lo mismo que esto, es una base ortonormal de H2 del toro? Bueno, en algunos casos se saben las respuestas de cuándo podemos construir bases ortonormales, pero uno puede relajar un poco esta pregunta y no quedarse con la condición tan restrictiva de pedir base ortonormal, que es como lo más que uno podría pedir, y decir, bueno, podré encontrar funciones phi y funciones fi tal que esa sucesión me forme un marco del espacio, que es un poco un concepto que generaliza el de base ortonormal y no es tan estricto. Bueno, acá introduzco entonces la definición de marco para avanzar sobre esa pregunta. Y bueno, una sucesión de marco o un marco de Parseval es un conjunto de funciones de un espacio de Hilbert, de elementos de un espacio de Hilbert, tales que cumplen esta desigualdad de acá para constantes positivas A y B, y para todo vector X en el espacio de Hilbert H.
Y si es posible elegir las constantes A y B iguales a 1, decimos que es un marco de Parseval. ¿Está bien? En particular, nosotros estamos trabajando con marcos que se generan iterando un operador concreto sobre un conjunto de funciones. Es decir, que estamos formando o queremos formar marcos de órbitas de operadores. ¿Bien? Entonces defino acá lo que es un marco de órbitas. Si T es un operador lineal y acotado en H, vamos a decir que ese operador admite un marco de órbitas si existe un conjunto de vectores, tal que cuando itero sobre esos vectores me da un marco. Y esta definición vale para marco a secas o marco de Parseval, ¿no? Para ambas definiciones. Bien, en ese caso, la ventaja de construir marcos, que no es tan restrictivo como elegir bases ortonormales, es esta. Siempre que uno tiene un marco del Hilbert, es posible reconstruir todos los elementos de mi espacio por una fórmula como esta, donde X sub N sub I tilde se le llama un marco dual del marco original, y esa sucesión es completa en el espacio, si el span clausura es todo. Y en particular, si el marco es Parseval, tenemos esta reconstrucción, que es como la que tienen las bases ortonormales, pero no tiene por qué ser única, puede existir otro marco dual que también permita reconstruir a los vectores, y se cumple en particular la igualdad de Parseval, por eso el nombre de marco de Parseval a este tipo de marcos. Bien, entonces el primer resultado que podemos mostrar o que obtuvimos, que es un poco usando ya teoría que existía, teoría clásica de espacios de Hardy, y del Hardy-Hilbert en particular, es que si la función, o sea, todas estas condiciones de acá son equivalentes, ¿está bien? Esto me está diciendo que la función phi es un producto finito de Blaschke, si solo si el operador admite una base ortonormal con finitas órbitas, eso es equivalente a que el operador admite un marco de Parseval con finitas órbitas, y eso es equivalente al final a que M-phi admite un marco con finitas órbitas en general. ¿Está bien? Acá hay un montón de implicaciones que son fáciles, que son 2 implica 3, 3 implica 4, son directos porque una base ortonormal es un caso particular de un marco de Parseval y un marco de Parseval es un caso particular de un marco. Así que el punto por ahí más, donde hay que mirar un poco más de cosas, es en 4 implica 1. ¿Está bien? Ahora muestro un poco la idea. Y para aclarar, un producto finito de Blaschke es una función de este tipo. ¿Está bien? Son un producto finito de automorfismos del disco, perdón, para n puntitos que están dentro del disco y una constante de módulo 1. Bien. Entonces, el punto clave para esta demostración, en particular 4 implica 1, que es el paso más importante de las equivalencias, es la descomposición de Wall para funciones inner. Siempre que uno tiene una función inner no constante, este espacio phi por h2 es un subespacio invariante por multiplicar por z, y entonces, además es un subespacio propio de h2, y eso permite que uno pueda escribir esta descomposición ortogonal para el espacio, porque además, otra propiedad que tienen estas funciones cuando la phi es inner quiere decir que tiene módulo 1 en casi todo punto del toro, ¿está bien? Entonces, en ese caso, el operador M-phi es una isometría pura en particular, que es agregarle una propiedad más, y eso es lo que permite descomponer el H2 como esta suma ortogonal. Entonces, para construir bases ortonormales, marcos de Parseval o marcos de todo el espacio H2, es suficiente construirnos una base ortonormal, un marco de Parseval de este espacio W. ¿Está bien? Entonces, es lo que menciono acá. Este conjunto va a ser completo en todos lados. Si estos FI, los generadores que estoy tomando, los que me determinan las órbitas por el operador M-phi, es un conjunto completo para W. Y ahora el W, por teoría clásica de estos espacios de acá, tiene dimensión finita si solo si es un producto de Blaschke finito. O sea, no le queda otra opción. ¿Está bien? Entonces, por eso, el único caso en que estos operadores M-phi admiten bases, marcos o marcos de Parseval con iterando una finita cantidad de vectores, es cuando este espacio W tiene dimensión finita, y eso pasa si el phi es un producto de Blaschke. ¿Está bien? El símbolo. Sí. W es H2 del toro. W es H2 del toro menos este de acá. Okay. Es el complemento ortogonal de ese subespacio. Y va a ser propio porque es no constante la función, como que es importante pedir eso. Bien,
Entonces, ¿qué pasa si nos vamos a más variables? Este resultado solamente valía en dimensión 1, o sea, cuando tenemos una sola variable en el toro, ¿no? Tenemos toro a secas. Entonces, ¿qué pasa ahora si pasamos a más variables? Si uno considera más variables, puede considerar el análogo del espacio de Hardy, pero ahora en el politoro, de la misma forma como antes. Si uno se toma una f acá, esa f tiene una representación como serie de Fourier, con coeficientes de Fourier dados por esto, donde ahora este dz es la medida producto en el toro a la n, normalizada de vuelta, y el espacio de Hardy del politoro es tomar todas las funciones de L2 que tienen coeficientes de Fourier negativos. Acá el alfa, bueno, es un vector, está bien, es una tupla, y si alguna de esas coordenadas es negativa, entonces ese coeficiente va a ser 0. Los que me van a quedar son el complemento de esos. Y análogamente a como arrancamos, el operador de multiplicación se puede definir igual, y es multiplicar por una phi de h infinito. Bien, otra manera de verlo, que lo menciono acá, otra manera de definir este espacio H2, después es útil trabajar con uno u otro dependiendo de lo que queremos probar, pero también se puede ver como el espacio definido en el disco a la n, en el interior. Para el caso de una variable se puede hacer lo mismo, podemos considerar el Hardy en el toro o el Hardy en el disco, pero bueno, en varias variables siempre se puede pasar de uno a otro de manera isométrica. Pero la ventaja de definir funciones acá es que estas funciones son holomorfas en el disco a la n. En el otro caso no podemos hablar de holomorfía porque, bueno, no están definidas en casi todo punto del toro. Bien, entonces son funciones que tienen esta norma asociada y se identifica con series de Taylor, que son estas de acá, y la norma está definida en términos de los coeficientes así. Bueno, la propiedad importante o que nos sirvió mucho es que esto es un espacio con núcleo reproductor y donde el núcleo es esto, es el producto de estas funciones, y la propiedad reproductiva lo que quiere decir es que evaluar una f en omega, que lo puedo hacer porque son funciones holomorfas, lo obtengo haciendo el producto escalar entre f y un elemento fijo del espacio, por el teorema de Riesz. Bien, entonces esos dos espacios son isométricamente isomorfos y eso se ve claro si uno toma la serie de Taylor de una función definida adentro, o sea, en el disco a la n, la podemos mandar al borde tomando la serie de Fourier con esos mismos coeficientes. Y viceversa, si tengo una serie de Fourier definida en el borde, la mando a la serie de Taylor con esos mismos coeficientes. Y eso me define un isomorfismo isométrico entre estos dos espacios. Bien, esta es la propiedad que nos sirvió, o sea, nosotros traducimos la propiedad de ser marco cuando la evaluamos en los núcleos reproductores de nuestro espacio de Hardy, ¿está bien? Esto lo que dice es, si tengo una phi en h infinito, o sea, este es el juego al papel del símbolo, que tiene módulo menor que 1 para todo z del disco a la n, entonces si esta sucesión forma un marco de este espacio con cotas AB, para todo punto en el disco a la n, podemos verificar que se cumple esta desigualdad. Y en el medio, fíjense que solamente aparecen los generadores, los puntos donde estamos aplicando las iteraciones de nuestro operador MFI. Entonces, estas cotas permiten hacer algunas pruebas, como por el absurdo, para concluir que no existen, por ejemplo, marcos con finitas órbitas. ¿Está bien? Para eso nos sirvió este resultado. Bien. Perdón, sí. No suponés que las órbitas son finitas, ¿no? No, en principio no, son finitas o numerables, y bueno, se cumple eso. Bien, entonces el problema es este, si lo condensamos todo lo que hemos visto hasta ahora en un enunciado, sería esto, lo que queremos es caracterizar el conjunto de todos los símbolos, tales que MFI admite un marco de órbitas, y eso quiere decir explícitamente que se cumpla esto de acá, ¿bien? Caracterizar en el sentido de decir, bueno, ¿cómo tiene que ser la phi? ¿Dónde me la tengo que tomar para que estas cosas las podamos hacer? Esa es la primera pregunta. Entonces, para esto, en el teorema que yo conté en una sola variable, no hizo falta usar como teoría más general de marcos de iteraciones o de órbitas, de operadores. En este caso sí, cuando pasamos a varias variables, ya como recurrimos a estos resultados más generales, que se obtuvieron en parte en estos dos trabajos,
y hay otro más que no lo puse acá por falta de espacio, pero bueno, está en la bibliografía de estos dos. Así que bueno. Los resultados dicen lo siguiente: si tengo un operador lineal y acotado en un espacio de Hilbert H, ese operador va a admitir un marco de Parseval si el operador es contractivo y además su adjunto tiende a cero fuertemente. ¿Está bien? Y el teorema 2 me dice cuándo un operador admite un marco de órbitas para el Hilbert, sin pedirle la condición de ser Parseval. Y para que eso pase, tiene que pasar que T sea similar a una contracción y que su adjunto sea fuertemente estable. No sé si todos están familiarizados con el término similar a una contracción, pero es como que yo puedo conjugar el operador por un isomorfismo entre Hilberts, o sea, T es similar a una contracción B, o una contracción, digamos, si existe un B, en este espacio está definido acá en H el T, pero puedo definirla que llegue a un espacio de Hilbert K distinto, tal que, bueno, esa B es aplicar, bueno, B y C, digamos, a ver, vamos de vuelta. Esta B tendría que ir de K en K y un C isomorfismo que vaya de H en K, ahora sí. Tal que el B yo lo puedo escribir, o al revés, el T lo puedo escribir por medio de B conjugando por el operador C. El -1 lo tengo que poner, este va de K en K, lo tengo que poner acá, ¿no? Bueno. Y que ve esa contracción. Y que ve esa contracción, exacto. B contracción. Y C isomorfismo entre Hilberts. Bueno, eso. Entonces, seguro que estos resultados directamente ya nos dan condiciones sobre el operador MFI, ¿sí? Por las propiedades que uno conoce de MFI, por ejemplo, si quiero que admita un marco de Parseval, seguro que la norma de MFI tiene que ser menor o igual que 1, y después tengo que verificar que se cumple la otra propiedad, pero la norma de MFI, por las propiedades que mencioné al principio, coincide con la norma infinito del símbolo. Entonces, si quiero caracterizar el símbolo, bueno, una cosa es pedirle que su norma infinito sea menor o igual que 1, por ejemplo. ¿Está bien? Después, bueno, vemos cómo concluimos esta condición y cómo tiene que ser phi para que eso se cumpla. ¿Está bien? Bien. Entonces, el resultado al que llegamos es este. Si n está en los naturales, estoy en este espacio h infinito del toro a la n, son equivalentes que el MFI admita marco de Parseval, que el MFI admita marco, y que la función satisfaga esto de acá. O sea, las dos condiciones que le tenemos que pedir al símbolo para garantizar que admiten tanto marcos como marcos de Parseval es que el operador sea contractivo, o sea, la norma del símbolo sea menor o igual que 1 y el coeficiente de Fourier 0 del símbolo sea menor estricto que 1. Esto dice en particular, bueno, que la función phi, si es constante, tiene que ser con módulo menor que 1, pero las constantes no me generan marcos muy novedosos, digamos. Bien, bueno, pero además esto dice más cosas, que en la posibilidad de los marcos, o sea, el teorema anterior dice que va a admitir marcos si es similar a una contracción, pero nosotros llegamos a que el operador tiene que ser contractivo sí o sí para que admita tanto marco como marco de Parseval. O sea que esos son los únicos. Si uno le pide al símbolo que su módulo sea mayor que una constante, mayor que 1 para todo punto del toro, ese operador no admite directamente, ni marco de Parseval. ¿Está bien? Es lo que menciono acá, ¿no? Los operadores de multiplicación que admiten marcos o de Parseval son únicamente las contracciones. Bien, la otra pregunta relacionada con este problema es ¿cuántas órbitas necesitamos del operador phi para generar un marco? ¿Está bien? Y si esto depende del símbolo o depende de n, o sea, de cuántas variables estemos considerando, o de las dos cosas, ¿no? Bien, para n igual a 1 habíamos dicho que si B era un producto de Blaschke finito, entonces podemos construir una base con finitas órbitas, y ahí la cantidad mínima es la que me da el cardinal de una base ortonormal del W que definí en la lámina esta
Ahora quizás no nos acordamos tanto, pero nosotros habíamos escrito, les pongo acá, el H2 del toro como una suma ortogonal de m phi a la n por un W con n mayor o igual que 0, y el W era el complemento ortogonal de este espacio. Entonces habíamos dicho que si yo quiero construirme, acá no está explícito, pero si quiero construirme un frame, una base o un frame de Parseval de este estilo, los FI solitos me tienen que generar todo W, porque es el que me queda cuando acá empiezo en potencia 0. También me queda separado W más la suma ortogonal a partir de 1. Bien. Bueno, y acá la base se conoce. Es esta de acá, es una base conocida que se puede construir de ese espacio, son estas cosas, y esta phi sub AJ son justamente los factores en Z, digamos, justamente estas funciones que son los Blaschke, ¿no? O sea, los factores de Blaschke simples, o los automorfismos del disco y ya está. Bien, entonces con esa base uno construye, con esta base de W construyes un sistema de órbitas del operador M sub B, que forma una base ortonormal de H2, bueno, por medio de esta descomposición de acá. Perdón, cuando decimos contados con multiplicidades, ¿lo agarrás una vez por cada cero? No, todos. O sea, cuentas cuántas veces se repiten. ¿Y eso te da uno diferente? O sea, si vos tenés dos ceros, Sí. uno con multiplicidad 1 y uno con multiplicidad 2, vas a Sí. necesitar 3 órbitas. Vas a necesitar 3, exacto. Eso. O sea, contás con multiplicidad es eso, que repetimos la cantidad de términos de acuerdo a la multiplicidad del cero. Bien. Ok, entonces el resultado de más variables difiere del caso anterior. O sea, el caso anterior vimos, esta es la única posibilidad, o sea, eligiendo un producto finito de Blaschke, es el único chance de obtener bases, marcos de Parseval o marcos en general, de H2 iterando finitas órbitas del operador de multiplicación. Ahora, para n mayor que 1, bueno, no pasa eso, nunca vamos a poder iterar finitas órbitas para obtener un marco, ¿está bien? Por muy especial que sea phi, o sea, podríamos intentar generalizar el caso de una variable tomando un producto de factores de Blaschke, por ejemplo, pero no vale que podamos tomar finitas. Bien, y acá la idea de la prueba es justamente restringirnos al caso de dos variables, porque si uno considera más variables, siempre nos podemos proyectar esa sucesión que está definida en muchas variables al subespacio que solamente depende de dos de esas variables, de las primeras dos. Entonces, si tuviésemos un marco con finitas órbitas para n mayor a 2, al restringirnos vamos a tener un marco con finitas para n más chico que 2, y bueno, ya está, pero si el caso de n igual a 2 no ocurre eso, entonces no puedo, eso como que no lo puedo obtener el resultado en general. Bien, entonces al considerar ese caso n igual a 2, nos quedamos ahí, y después subdividimos, ¿está bien? Subdividimos cómo es el comportamiento de nuestra función phi. La phi ya sabemos que tiene que tener norma infinito menor o igual que 1, ¿está bien? Pero eso puede pasar de distintas maneras. Yo podría tener que en un conjunto de medida positiva esa función phi vale 1, y en el resto no, o sea, en el resto es más chica, o que valga 1 en casi todo punto, y ahí la norma, bueno, es exactamente 1, ¿saben? Como que hay varios casos con los que uno puede jugar, y acá la separación que hicimos fue tomar phi de módulo 1, un conjunto de medida positiva, o el otro caso contrario es que valga 1 en casi todo punto, es decir, que sea inner, incluyendo si es una función simple construida como con factores de Blaschke, cualquier función que tenga módulo 1. Entonces, cuento un poco cómo fue el argumento para el caso que el módulo es menor que 1 en un conjunto de medida positiva, y lo que ocurre es que si este conjunto justamente es así, con medida positiva,
se puede ver que para casi todo R y casi todo punto de ese conjunto, estas sumas de acá es mayor o igual que esto por el lema que vimos usando los núcleos reproductores en el H2 del disco a la N, del disco cuadrado en este caso, y que esto va a tender a infinito cuando el R tiende a 1. Se puede ver que esta función está lejos de 1, es menor que 1, siempre, el límite radial, ¿no? O sea, acá estamos haciendo una sutileza, que es que nosotros todos los enunciados los planteamos en el toro, ¿está bien? Pero siempre podemos pasar al disco tomando la integral de Poisson de las funciones que están definidas en H2 del toro, y al revés también, si tenemos una función definida dentro, tomamos el límite radial y nos quedamos con las que están en H2. Entonces, esos argumentos nos servían para decir, bueno, podría, si paso adentro, puedo usar el lema que me caracteriza la desigualdad de Frame usando los núcleos. Eso nos sirvió para probar ciertas cosas. Y en otros casos decíamos, no, nos quedamos en el borde, ya podemos hacer análisis ahí y concluir cosas simplemente con la función definida en el borde. ¿Está bien? Entonces acá estamos pasando adentro, adentro del disco cuadrado, evaluando la función puntos del interior, de esta manera, y usamos justamente la cota inferior de la desigualdad que nos salió usando los núcleos, para concluir que si esto pasa y esto tiene infinito, alguna de estas funciones FI tiene que valer infinito en el conjunto E que tiene medida positiva, y entonces eso contradice que esté en H2 del toro cuadrado. Como que ese argumento se repitió en alguna de las pruebas. Bien. Ok, bueno, ya que dijimos, acá ya terminamos de decir todo para el operador MFI, porque dijimos, bueno, si es 1, sabemos exactamente cuáles admiten frame, cuáles con cantidad finita de órbitas y cuáles no. Y para n mayor a 1, bueno, también estamos diciendo todo con este enunciado. Sabemos cuáles son los símbolos que hacen que el MFI admita un marco, o un frame, como dije recién, y también sabemos que, bueno, la cantidad de órbitas tiene que ser infinita sí o sí. Bien, y después dijimos, bueno, ¿y qué pasa con el adjunto? ¿Tiene el mismo comportamiento que el MFI original o cambia? Bueno, esto nos dice que cambia el comportamiento. Acá para todo n, las condiciones, o la condición para que el adjunto, acá tiene que decir MFI estrella, se me quedó ahí, se me perdió la estrella, es que el operador cumpla con esta condición de acá. O sea, que el módulo tiene que ser menor estricto que 1 en casi todo punto. Esos símbolos son los únicos que sirven para afirmar que esta sucesión, poniendo la estrella acá, admite un marco. Y esto no se diferencia del caso de tomar una variable o tomar varias. Vale lo mismo en cualquier cantidad de variables. Bueno, y además, si se cumple alguna de estas condiciones y en consecuencia de la equivalencia, debe pasar que la cantidad de órbitas sea infinita. O sea, no puedo poner acá finitos vectores, no hay manera de elegirlos de forma que me forme un marco. Entonces, un resumen de lo que acabamos de ver es que el símbolo siempre va a ser una función de h infinito, tiene que cumplir esta condición y el coeficiente de Fourier 0 tiene que ser menor estricto que 1. Entonces, para todo n, si tenemos esta condición, esta desigualdad estricta para todo punto del toro a la n, o casi todo, tanto el operador phi como su adjunto admiten marcos de órbitas y necesariamente con infinitas órbitas. Ahora, si el n es 1 y el módulo de phi es igual a 1 en casi todo punto, MFI admite un marco con finitas órbitas si solo si la phi es un producto finito de Blaschke y el adjunto no admite marcos de órbitas. ¿Está bien? Porque estamos en la condición de ser inner. Y otros casos, que serían los que se salen de esta condición, que no sean productos finitos de Blaschke, pero el módulo es 1, el MFI admite marcos de órbitas, necesariamente con infinitas, y el MFI estrella no admite marcos de órbitas, porque justamente vimos que la desigualdad estricta es la que tiene que cumplirse. La igualdad no sirve para el adjunto, sirve solo para el MFI. Bien, entonces ahora sería, nos preguntamos qué pasa si avanzamos un poquito más y en lugar de tomarnos los hardis del toro a la n, nos tomamos el hardy del toro infinito. Entonces acá todos los argumentos se mantienen igual,
porque las pruebas no dependen en sí mismo de la cantidad de variables que tenga, como que los argumentos evalúan la F y usan la propiedad del núcleo reproductor y qué sé yo, pero esto no influye, ¿está bien? Entonces, el Hardy del toro infinito se define así, análogamente como el toro a la n, pero ahora el multiíndice alfa va a ser una sucesión que tiene todas las entradas cero salvo una cantidad finita de coordenadas, ¿está bien? Bueno, resumiendo lo que habíamos visto antes, para el toro infinito vuelve a valer esto. Tenemos marco de Parseval por m∈ es equivalente a tener un marco por m∈, y eso es si solo si la función cumple estas dos condiciones, el símbolo del operador. Y si se cumple alguno de esos enunciados, y en consecuencia todos, necesitamos infinitas órbitas para generarlo. Bien, y ahora, bueno, el paso natural, que es el último, ya de acá creo que no sigue a otro que se conecte con esto, es tomar el Hardy de series de Dirichlet, que se conecta de forma natural con el H infinito del toro, justamente. Entonces, doy como un breve de puntualmente cosas del espacio de series de Dirichlet y cómo se traslada el resultado a este contexto. Entonces, para recordar, una serie de Dirichlet es una función de variable compleja S, que tiene esta expresión formal con coeficientes complejos, y el espacio H2 se define como el conjunto de todas las series con coeficientes cuadrados sumables. ¿Bien? Esto es una particularidad del espacio H2, ¿no? Yo no me voy a meter con HP, al menos no por ahora. Bueno, y la manera de relacionar el Hardy del toro infinito con H2 es mediante la transformada de Born, que me toma un número natural, lo descompone en números primos y las potencias correspondientes de esos números primos, así, identificando justamente el j-décimo número primo con pj, o sea, estamos poniendo en orden todos los primos, y bajo esa identificación tenemos que el término n a la menos s que me define la serie de Dirichlet, la podemos escribir como un z a la alfa, donde el n es justamente p a la alfa, ¿sí? Reemplazando la descomposición que tenemos acá arriba. Bueno, y en consecuencia, podemos pasar de una serie de Dirichlet a una función que tiene su serie de Fourier, como los elementos de H2 del toro infinito, y esto define un isomorfismo isométrico entre esos dos espacios. Bien. Además, se cumplen estas propiedades de acá, que son las que permiten también trasladar todo lo que vimos como operadores de multiplicación en el Hardy, lo permite replicar en el espacio de series de Dirichlet. Lo primero es que el producto de series de Dirichlet también me da una serie de Dirichlet. Después que la transformada de Born, que recién vimos, es multiplicativa, o sea que yo puedo multiplicar dos series y con la transformada pasar al producto de series del lado del Hardy del toro infinito. Luego, ¿cómo define el operador de multiplicación en este espacio de series de Dirichlet? Bueno, sería fijar una serie de Dirichlet en H infinito, que es el espacio de todas las series que me definen una función holomorfa en el semiplano derecho, y el operador sería multiplicar todas las series de Dirichlet por H2 por esa función de 0 fija en este espacio. Bien, y estas propiedades entonces nos permiten trasladar los resultados de antes a H2, y bueno, es simplemente esto, vale lo mismo, ¿está bien? El símbolo tiene que cumplir esto para que el operador sea contractivo y todo lo que vimos antes, y el primer coeficiente correspondiente a la serie tiene que tener módulo menor estricto que 1, para que el operador MD0 admita marco o marco de Parseval. Y siempre con infinitas órbitas, acá tampoco tiene sentido separar ningún caso porque, bueno, no hay un n dando vueltas, y además vimos que para el toro infinito siempre vamos a necesitar infinitas, ¿está bien? Bueno, aquí termina el trabajo que hicimos con Daniel, ya hasta ahí como que no se podía seguir generalizando, no había forma, pero ahora entramos en unos operadores que generalizan estos de multiplicación, que son los de Teplitz, y es un trabajo en conjunto con Daniel Carando y Daniel Santa Creu, que se fue ayer, no se fue hoy, pero dio la charla el viernes pasado. Así que, bueno, lo que nos preguntamos son
cuestiones parecidas. Aquí el operador se define ahora con la proyección de Riesz, porque el símbolo es una función de L a infinito, y eso no garantiza que cuando yo multiplico phi por f, eso me vaya a caer en H2, ¿está bien? Al no tenerlo garantizado, aparece la predicción de Riesz para que quede acotado de H2 en H2. Vale estas propiedades, el adjunto es igual como el de multiplicación, y el de phi tiene norma, la norma del símbolo. Y quizás la dificultad acá, si uno quisiera probar, para probar que existen marcos, una de las condiciones, marcos o marcos de Parseval, las dos, una de las condiciones era que el adjunto tiene que tender a cero en norma, ¿está bien? Y en este caso, cuando uno itera el operador adjunto, tiene estas proyecciones intercaladas, siempre aparece P, phi conjugado, P, phi conjugado, P, phi conjugado, y estas P's que están en el medio no hay manera de sacárselas de encima, ¿está bien? En principio no, a menos que uno le pida propiedades bien particulares a la phi conjugada, pero esas propiedades cuando uno se las pide, estamos cayendo en el caso de operador de multiplicación, ¿está bien? Entonces, la idea es estudiar, bueno, el símbolo tiene que ser bastante distinto a lo que ya vimos con los de multiplicación. Y las preguntas son estas, repito, lo que hicimos para el MFI es caracterizar todos los símbolos tales que T-phi admite un marco, y si en algún caso podemos tener finitas órbitas o no, de qué depende. Y un comentario que quería agregar es que justamente al tener estas cosas así, que es medio inmanejable si uno lo quiere poner dentro de una norma, una integral o lo que sea, las propiedades que hemos venido usando tienen más que ver con el espectro del operador, que nos da información sobre cómo es este de acá. O sea, si tiende a cero en norma o no. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, ¿preguntas o comentarios? Sí. Yo tengo una. Sí. En el Entonces tema quería que volver. vos probaste que hay marcos de Parseval, sí, solo sí marcos, ¿no? De Sí, iteraciones. que te dice cómo es el símbolo. Claro. También. Sí. Quiero leer ese tema, a ver si puedo Ese. reformular lo que estoy pensando. Espera. Para pasar, o sea, vos eso lo probás, bueno, que I implica 2 es obvio. Sí. Pero para probar que 2 implica 1, Sí. ¿qué usás? ¿Tenés que pasar necesariamente por 3? Sí, la forma como lo hicimos fue 1 implica 2 y 3 implica... 2 implica 3 y 3, 1. Bien, y eso tiene que ver con las propiedades que probamos nosotros de contractivo. Sí, justamente. Sí, Bien. sí, por cómo es el símbolo acá. Sí. Digo, nosotros varias veces pensando el caso no de operadores de multiplicación. Sí, sí, ¿no? en general, sí. Como que se nos complicaba, o siempre volvíamos, bueno, pero si tiene un marco de Parseval, tiene además un marco que no es de Parseval, ¿sí? Como que nunca construimos un marco que no es de Parseval, de, por ejemplo, no sé, el A sub nuestro. Sí, ¿está bien? explícito. Entonces me pregunto acá, ¿ustedes tienen construcciones explícitas de marcos de Parseval y de marcos que no son de Parseval? O sea, ¿pueden encontrar generadores que realmente generen un marco que no es de Parseval? Porque el de Parseval lo vas a saber generar, porque qué sé yo, así como hacemos nosotros, te vas a un modelo, proyectar la forma normal y bla. Sí. Pero lo otro, lo que cuesta, acá que tenés un operador súper concreto, explícito, concreto, ¿podés hacer eso? A ver, o sea, en el caso, estoy pensando en el caso... Sí, entendí. O sea, lo de la construcción que te refieres con este MFI en particular. Claro, a ver si tengo los generadores mira, explícitos. si hago esto, entonces tengo un marco para este operador que ya sé que admite los dos, pero que no lo sé construir, porque construir también es como una parte que cuesta. Extra, sí, que cuesta, es verdad. No, lo que estoy pensando es el caso concreto que escribí acá, ¿no? Justamente, que si uno quiere construirse teniendo esta descomposición es cuando la phi es inner, y si uno quiere construirse generadores explícitos, tienes que tomarte una cantidad de generadores del W. Y eso te permite construirte tanto Parseval como marcos como bases. Pero, o sea, acá no lo hicimos, no tomamos funciones particulares, pero te dice dónde tienes que tomar las funciones, en este caso específico.
Claro, pero digo, Sí, ¿dónde no sé nos si mandan? eso responde, digamos. O sea, es como la de la base que mostré antes, esta de acá, que dices, bueno, yo me puedo construir una base así del espacio modelo de este W, Sí, sí, sí. pero también me podría construir, quizás a partir de esta misma base, puedo hacerle cositas para Modificarla construir para que dé un frame que no parseval hace o un fuerza. frame. Claro. W es de dimensión finita, seguro Sí. puedes encontrar frames que no son parciales. Claro, Repetir cosas, hacer resets a propósito. Sí, yo con uno me conformo. No, pero repetir cosas para que no sea parcial. Repetís un elemento, claro. y yo con eso te da más parcial. Y como justamente ¿Qué pasa cuando querés mantener la cantidad mínima de generadores? Ah, no. Y la cantidad mínima va a ser la dimensión, o sea, es la cantidad de esta base, Claro, ¿no? pero ahí tenés una construcción explícita. De la base Porque ahí sí. ya repetir tan livianamente Ah. sirve, ¿no? Y sí, ¿no? Porque tienes más elementos que la base y sigue siendo un conjunto de generadores, ¿no? O sea, como tomar Pero sí estos. con la cantidad mínima de órbitas. Ah, está bien, claro, ahí ya no puedes repetir, está bien. Como que Esa- tendrías o que ese combinar o claro. hacer algún argumento así, sí, es verdad. Sí, ahí no habría que ver cómo multiplicas por 2, uno de esos. multiplicar uno de estos por 2 te cambia la norma de 1. Y pero cuando le vas a la n, S2. Sí, No, pero multiplicas Claro. el generador. Sí, No claro, el sí. tipo. No. El generador multiplicas por 2. Ah, No, cuando no le la fila. aplicas phi, solo aparece una vez el 2 multiplicando. Y ese debería molestar para el. Ah, claro, lo que le vas a la n es es la phi, multiplicador. la phi que ya está, sí. Ese no nos toca. Sí, poner un 2 acá en alguno no te va a subir Probablemente te nada. saca el parcial. Sí, seguro, pues ya, si ya al no ser ortonormal, creo que Claro. ya pasa a ser parcial. ¿Por qué quieres algo que no sea parcial? Porque soy matemático. La base no ¿Por qué si tenés algo, bueno que lo querés cambiar? Porque hay casos donde, en este caso no, pero nosotros trabajamos con otros tipos de operadores donde no tenés parciales, porque no son contracciones, digamos. Entonces por ahí se podía ver algo acá que Que permite dar más, sí. Estos son como Sí, muy bien. explícitos porque te quedan contracciones, pero para Claro, que tengas todos. chance de tener un marco tenés que tener una contracción, porque si hay uno, hay Sí. parcial. Sí. Eso no pasa siempre. Claro, es verdad. Es muy particular de esto. Y otra cosa que quería, bueno, No, yo te digo los puntos. no, porque este es justo el ejemplo, ¿no? Bueno, no le voy a decir ejemplo porque son muchos, digamos, Sí. pero donde vos tenés de los dos tipos Sí, y la mínima cantidad de órbitas que necesitas es la misma, que es infinita. sí. Eso es algo que nosotros nos venimos preguntando. Cuando vos sabés que admite de los dos tipos y no solo parcial, o sea, cuando ponele que no sea una contracción, o sí, digamos, pero ¿qué es lo que le tiene que pasar al operador Para que el número del índice la cantidad de coincida en los órbitas dos. coincidan, Sí, digamos, sí. ¿no? Tanto de Parseval como de Adorno. Y este es como un ejemplo donde sí que excede el ejemplo que siempre Sí, que tenemos a mano. tenemos nosotros. Tal cual. Digo, el no ejemplo que tenemos nosotros, que es el de Carles. El de Carlson, sí. Donde no coinciden. Claro. Nosotros tenemos la esperanza de que en un caso de estos nos consideran y tener un ejemplo lindo, fácil, de que no, pero bueno, al final Y no. una consideración. Tratamos en enterarnos que consideran siempre, que no puedes tener finitos de uno y infinitos de otro. Claro, no, eso fue una de no. las últimas cosas que nos salieron. Claro. Yo tengo una pregunta sobre, no sé si puedes poner la diapositiva del adjunto. La del adjunto, sí. Sí. Esta. Ahí va. Sí, ahí debería aparecer el adjunto. Ok, la norma del adjunto sigue siendo la norma infinita del chirimbolo, ¿no? Sí, porque coincide con la del MFI, sí. Y podría ser que tuviera su plano esencial, la FIL, ¿está todo bien? O sea, visiblemente sí, pues. Sí, o sea que la norma infinito sea 1. Sea uno, Sí, puede pasar. Okay. Sí, yo cuando puse esta diapositiva iba a decir que tiene que ser una contracción estricta, pero me arrepentí porque dije, no, esto Claro, no quiere no, decir no que la tiene- norma Claro, infinito sea claro, menor que claro, 1. podría Claro. no alcanzarlo, pero puede Claro, pero puede tender sí, mucho, así que sí. ¿Y cómo se usa entonces la hipótesis de que es menor a 1 en caso? Es como que el hecho de que sea algo
puntual, Sí. cada punto, ¿por qué, digamos, importa? O sea, esto importa porque si queremos un... Sí, sí, está bien, por ahí ¿Qué me iba. pasaría si se alcanza que sea uno en un conjunto de medidas positivas? ¿Qué problema hay? Sí, lo que iba a decir es que para ver que el adjunto tiene un marco, el MFI tiene que ser strongly stable, ¿no? Tiene que ser fuertemente estable. Entonces, eso va a ser fuertemente estable el MFI si solo si pasa esto. O sea, es una condición necesaria y suficiente para que ese límite te dé cero. Okay. O sea, no puedes tener que valga uno un conjunto de medidas positivas, si no, no va a tener a cero. La y integral esa no. es la cuenta que se reducían para n igual a 2 y no, no es la misma cuenta. No. Porque en la otra todavía estábamos con el MFI. O sea, estamos analizando el estrella para ver que tendría cero. Acá tenemos que analizar el MFI. O sea, ¿se entiende? No sé sí, si... se entiende. Sí, Ok. Lo que me pregunto es cómo usan el argumento de que no puede ser uno en un conjunto de medidas. Ah, porque era esta cuenta de acá, ¿no? Claro, esa cuenta esta, ahí. Es sí. esa ahí. Sí, acá nosotros lo que hacemos es entrar al disco. No esta cuenta acá, sino cómo prueban lo siguiente. ¿Cómo probamos esto? 2 implica 1. Usando que la función... ¿Cómo? Sí. O sea, la pregunta sería eso, de por qué esta función no puede tener módulo 1 en un conjunto de medidas positivas. Claro, lo que digo es directamente, creo que lo hicimos, que cuando uno plantea la norma de MFI a la n, f, esto tiene que tender a 0, ¿no? Sí. Para que la estrella admita. Sí. Y esta es la norma en L2, o sea, esto es phi a la nf, norma, y esto es la integral en el toro de eso. Y es como que sale directo de la integral. O sea, convergencia dominada para un lado y para el otro lado supones que vale 1 y llegas a que esto no puede ser 0, o algo así. Como que... Después sí que lo vemos detallado, pero por ahí va. Bueno, si no hay más preguntas. Bueno, hoy tenemos catering doble, ¿no? O algo así. ¿Qué pasó con el 3? Porque el primer primo... Ay, iba a decir eso, pero dije, el 3, dímelo. que no se lo voy a preguntar adelante, pero se lo voy a decir. Sí, no, está perfecto. Está perfecto. El 3 me lo... Sí, no sé qué pasó. Bueno, lo peor que hizo fue que yo dudé, dije. No, es verdad. Faltó. Hace mucha tela de nómora, pero No, pero además dijo